el primer capítulo en la Biblia. Génesis capítulo 1. Usa el término Elohim y es término plural. Desde luego se traduce Dios. Pero Génesis 1:26, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos. Plural. El término Dios es plural. Porque entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, leemos de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Son uno, perfectamente unidos, pero son tres personas. Hay una distinción clara entre el Padre y el Hijo. Por ejemplo, en Juan 8:16 dice Cristo, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Juan 14:6, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. Hijo y Padre, vendremos a él y haremos morada con él. Juan 15:24, a mí y a mi Padre. Juan 16:3, no conocen al Padre ni a mí. Es muy fuerte este punto. Hay una distinción bien obvia, bien clara de personas. Ni una persona ni a la otra persona, dice Cristo. Primero de Juan 2:22, niega al Padre y al Hijo, a las dos personas. Primero de Juan 2:24, permanecéis en el Hijo y en el Padre. Estas palabras son muy significativas. Hebreos 10:5-7 dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. En este texto alguna persona habla a otra persona. Es lenguaje bien sencillo, bien claro, bien entendible. ¿Quién habla? ¿A quién habla? ¿Quién preparó cuerpo para quién? Si hay una sola persona en la deidad, como algunos enseñan, ¿quién es tú y te? ¿Y quién es mí? Y otra pregunta, si no
hubo hijo de Dios antes del pesebre de Belén, ¿cómo fue posible que Dios le preparara un cuerpo? ¿Cuántos textos hablan claramente de hijo y padre? Juan 1, 1 y 2, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Juan 3, 17, envió Dios a su Hijo al mundo. Juan 8, 42, yo de Dios he salido. Juan 13, 3, a Dios iba. Juan 17, 11, 13, yo voy a ti. Lucas 22, 42, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Jesús está orando al Padre. ¿Está hablando solo? Si Jesucristo hubiera sido la única persona en la deidad, entonces ahí en Getsemaní estaba hablando solo. No era oración, era quién sabe qué. Hechos 2, 32, 33, a este Jesús resucitó Dios. Y luego dice que está exaltado por la diestra de Dios. Jesucristo está sentado a su propia diestra. La falsa doctrina acerca de que Jesús que no hay tres personas, hay nada más una sola persona y es Jesucristo. Eso hace así, bueno, pues pura confusión. Todo este lenguaje que estoy citando, que claramente identifica dos personas, no una, sino dos. Aún que el Hijo oraba al Padre. Romanos 15:3, ni aún Cristo se agradó a sí mismo. Bueno, ¿a quién agradó? Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Cristo dijo varias veces que él había salido del Padre, que el Padre le había enviado y el propósito principal de su vida era agradar al que le envió. Pero Pablo dice que Cristo no se agradó a sí mismo. Pues claro que no. La enseñanza de que el Padre y el Hijo son una sola persona contradice la Biblia de pasta a pasta. Es una doctrina falsa y no tiene sentido. Ahora, Cristo no era y no es el Padre y no era y no es el Espíritu Santo. Él es el Hijo de Dios y la palabra hijo es necesario estudiar con cuidado la palabra hijo. Estamos hablando de que Cristo tenía la misma naturaleza, o sea que era divino. Él poseía todos los atributos de la deidad. Hijo. Es como decir el mismo. Juan 5:18 era igual a Dios.
Tampoco debe entender mal la palabra unigénito, porque esta palabra no tiene nada que ver con origen. Nada que ver con origen. Porque Cristo es eterno, es Dios y es eterno. Él no tiene principio. Él mismo es el principio. Y la palabra significa, como vemos en Apocalipsis 1, 8 y 17, y Apocalipsis 2, 8, Apocalipsis 22, 13, significa principiador. No principio como el sentido de resultado de algo, sino que Él es originador, principiador, originador de todas las cosas. Arque significa principiador o creador. Es igual a creador. Esto se afirma de Cristo porque Él es, como dice Colosenses 1:15, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y muchos textos afirman que Cristo es el creador. Alguien dirá, no, pero Génesis capítulo 1 describe que Dios es el creador. Dios. Pero recuerde, Génesis 1, Dios, plural, dice hagamos al hombre. Y el mismo Dios dice, en efecto, Él dice hagamos todo lo que existe. El creador. Y Cristo es llamado el creador. Enfáticamente. Colosenses 1:15, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Cristo es el creador. Dicen los testigos de la atalaya, ellos citan este texto y lo cambian en su llamada versión de la Biblia, que es pura perversión de la Biblia. Dice, enseña que Cristo mismo fue creado y luego Él creó todas las otras cosas. Pura blasfemia increíble cómo la gente se atreve a blasfemar a Cristo. Ahora, enfatizando mucho la expresión Hijo del Hombre, significa que tiene la misma naturaleza. Es llamado Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, Hijo de Dios, Hijo del Hombre. Hijo de Hombre significa que tenía la misma naturaleza del hombre. Emmanuel es Dios y hombre. Dios con nosotros. Dios y hombre. Pero ese lenguaje lo identifica como el Mesías. Los profetas, como por ejemplo Daniel capítulo 7, 13, 14 y muchos textos que hablaban, profetizaban del Mesías venidero, y el pueblo de Israel lo esperaban, y ellos con mucho anhelo, mucho deseo, esperando a su Mesías. Bueno, así en estos textos Cristo se describe como el Mesías profetizado desde la antigüedad. Entonces, vamos leyendo algunos textos que enseñan con toda claridad que la deidad se compone de tres personas distintas. Mateo 3, 16, 17, Jesús, que fue bautizado, subió luego del agua. He aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, venía sobre él, y hubo una voz
de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:26 dice Cristo que el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Texto tras texto que habla claramente de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. ¿Cómo puede el hombre ser tan atrevido así como para negar estos textos y insistir fuertemente que no hay tres, hay una sola persona? Jesús es todo. Jesús es Jehová, es Dios, es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Por favor, ¿cómo pueden torcer tanto la bendita palabra de Dios y enseñar un error que es bien despreciativo de Dios en todo sentido? Efesios 4, del 4 al 6, hay un solo Espíritu, hay un solo Señor, hay un solo Dios y Padre. Un solo. Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad? Segunda a los Corintios 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Efesios 2:18, por medio de Él, hablando de Cristo, Pablo está hablando de Cristo en los versículos anteriores, del 13 al 17, y ahora en el 18, por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Hermanos, ¿cuántos textos necesitarían los falsos maestros así para convencerles a abandonar esa doctrina falsa acerca de la deidad, acerca del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo? Tantos textos y lenguaje completamente sencillo y entendible. No hay nada que interpretar. Es nada más cuestión de creerlo, aceptarlo. Y es lo que hacemos, desde luego, es lo que predicamos. Porque es la revelación de Dios. Es lenguaje claro, como textos que hablan del nacimiento de Jesús, de una virgen, textos que hablan de su resurrección de los muertos, y así todo lo que la Biblia afirma acerca de Cristo, lenguaje entendible. Y esto también. El Padre no es el Hijo y no es el Espíritu Santo. El Hijo no es el Padre y no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es el Padre y no es el Hijo. Son tres personas. Otra vez, Elohim. No olvide. Génesis capítulo 1. Elohim, Dios. Plural. Dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 3:22 dijo Jehová Dios, Elohim, he aquí el hombre es
como uno de nosotros. ¿Nosotros? Dios, plural. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Los falsos maestros que enseñan eso de que no, pues solo Jesús, Él es Padre, Hijo, el Espíritu Santo, Él es Jehová, el único. ¿Qué hacen? ¿Qué están pensando al leer textos en Génesis capítulo 1 y capítulo 3 que dice nosotros? Y dijo Jehová, Génesis 11, dijo Jehová, descendamos y confundamos ahí su lengua. Cuando construyeron la torre de Babel. Bueno, los que enseñan error sobre este asunto tuercen, no usan correctamente Filipenses 2. Filipenses 2, versículo 9. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad corporalmente. Por eso dicen Cristo es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo, porque toda la plenitud no está en una persona, sino en tres personas, sino solamente en una persona. Estudien con cuidado esta carta de Pablo a los de Colosas. La carta a los colosenses afirma que Cristo no es, como enseñaban los gnósticos, una emanación de Dios. Eso fue la herejía que Pablo está atacando y refutando. Él no está enseñando de ninguna manera, no está enseñando que Cristo es la única persona de la deidad. Él está diciendo que Cristo no es una mera emanación de Dios. Ellos negaron a Cristo, negaron su nacimiento de mujer. No, dijeron que la materia es mala, el cuerpo es malo y que no, pues Cristo no hubiera... Ellos niegan que Cristo vino en carne. Y Juan escribe enfáticamente diciendo que ellos son los anticristos, Bueno, estos también son anticristos. Los que enseñan el error sobre el solo Jesús, que Él es el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Pero Pablo está condenando a aquellos que estaban afirmando que Cristo era deficiente. Es una mera emanación y que niegan su nacimiento de mujer y tantas cosas. Los gnósticos. Hebreos 1:3 dice que Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Él no es una emanación, es la imagen misma de su sustancia. Otro punto muy fuerte es que Pablo dice que Cristo es la plenitud de la deidad corporalmente. Corporalmente, Cristo vivió en la tierra por unos 33 años en un cuerpo físico. Hermanos y amigos, el Padre nunca vivió en un cuerpo físico. El Espíritu Santo nunca vivió en un cuerpo físico. No. Cristo sí, ellos no. Uno más uno más uno son 3. 1 más 1 más 1 no equivalen a 1. Tal doctrina simplemente no tiene sentido.
La Biblia no dice que los tres son una sola persona. Ahora, siempre la Biblia enfatiza que son uno, ¿verdad? En cuanto a poseer los mismos atributos de Dios. Los tres, omnipotentes, omniscientes, inmutables, todo aquello, atributos de Dios, sí, y uno en su obra, uno en su propósito, estaban perfectamente unidos en cuanto a la redención del hombre y del plan eterno de Dios con respecto al hombre. Y, uno, perfectamente unidos, eso sí, pero una sola persona no. Jesús rogó al Padre por sus discípulos diciendo para que todos sean uno. ¿Una persona? No. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Todos sus discípulos seamos una sola persona. Nadie piensa eso. Nadie piensa eso. No es difícil entender el uso de la palabra uno hablando de Dios. ¿Cómo son uno? Cristo y el Padre. Bueno, ¿cómo debemos ser uno como sus discípulos? Primero a los Corintios 3:8, el que planta y el que riega son una misma cosa. ¿De veras? ¿Quién no entiende eso? Desde luego están completamente unidos en la obra. Unidos. Es la misma obra. Primero a los Corintios 12:20, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El cuerpo es uno solo. Pero muchos miembros. No es difícil entender eso, ¿verdad? ¿Cómo son uno? Uno en doctrina, segundo de Juan 9, uno en obras, Juan 5:36, uno amor, Juan 15:10 y 11, uno en propósito, Efesios 3:10 y 11. Juan 5:19 es un comentario muy bueno sobre el texto que estamos estudiando, Juan 10:30. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo. Igualmente. Todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Ahí está, son uno. No son una sola persona, pero son uno. Juan 8:16, no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Así es que, hermanos, amigos, muy importante este estudio. Hay, obviamente, tres personas en la deidad. El nombre Jesús no es el nombre del Padre y no es el nombre del Espíritu Santo. Alfa y Omega, con esto terminamos rápidamente. Alfa y Omega. Primero y el último. El Todopoderoso. Sí, Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. A Él no le falta ningún atributo divino. Y aún durante su vida aquí en la tierra, era adorado, perdonaba pecados,
era omnisciente leyendo pensamientos, omnipotente, podía hacer cualquier milagro que quisiera, en fin, evidencia innegable de su deidad. Por eso es Jehová, es Alfa y Omega. Todos los nombres que se aplican a Dios, pues se aplican a los tres. Cristo es Dios, pero no es Dios el Padre, y no es Dios el Espíritu Santo. Este tema merece mucho estudio. Es una lástima que se hayan levantado falsos maestros aún estableciendo iglesias y sembrando esta semilla corrupta así por todo el mundo, engañando a tanta gente. Y debemos respetar, debe haber reverencia siempre que hablemos de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Usar bien las Escrituras, no torcer ningún texto para tratar de enseñar alguna enseñanza predilecta. Bueno, muchas gracias por su muy buena atención y Dios les ayude, que nos ayude en el estudio de este tema de tanta importancia.